comentarte que el doctor Claudio Barlow, él fue un hombre que se convirtió al cristianismo y él era médico de profesión. Y él decidió 20 años de su vida dedicarse al servicio médico como misionero. Fue a China para poder prestar esos servicios como misionero y a través de su profesión como médico. Fue a Egipto. Obviamente, pues en 1876 a 1969, que fue el momento en donde vivió ese doctor, la medicina, la investigación no era tan avanzada como ahora. Él algo que notó dentro de su campo misionero y de su ayuda a las personas, me siento así como muy fuerte el sonido, si me pueden ayudar. Algo que hizo fue ver unos parásitos que estaban afectando a las personas de una manera muy dura. Entonces, como médico y como ciertas cosas de investigador, él quería de verdad proponer una solución. Él nació en Michigan, en los Estados Unidos, y lo que él quería era enviar a algunos pacientes hacia Estados Unidos, a la Unión Americana, para ser investigados de manera profunda en los laboratorios que él sabía que estaban más desarrollados, ya sea en Egipto, en China, donde él servía como misionero para poder atacar estos parásitos que estaban haciendo grandes estragos en la salud. No lo consiguió, no le permitieron el poder acceder a esas personas enfermas, porque ellos suponían que era un grave riesgo, y pues él decidió regresar en barco a Estados Unidos y llevó ciertos frascos con varios huevecillos que tenían la infección, para poder tomarlos antes de llegar a los Estados Unidos en él mismo. Él sabía que era la única posibilidad, si no dejaban entrar a personas. Él, como un ciudadano, decía, pues a través de mí voy a tomarme esos 20 huevecillos para poder en mi cuerpo tener ese parásito y ser yo investigado. Él fue a su casa de estudios en la Universidad de Johns Hopkins, una de las universidades más antiguas en los Estados Unidos referente a la investigación, y fue con sus mentores y sus antiguos profesores, y lo que le dijeron: aquí estoy, quiero que experimenten conmigo, hagan lo que puedan, sálvenme la vida si es posible, pero de alguna manera encuentren el remedio para que la gente que está muriendo de esta enfermedad sea salvada. Esta es una historia real, y prácticamente pues él se sacrificó para poder descubrir esta cura. El estudio de esta mañana se titula El remedio más costoso de la historia. El remedio más costoso de la historia. Y familia, algo que quiero yo comenzar es que para encontrar un remedio está la premisa de que tiene que existir un problema. ¿Para qué quieres un remedio si no hay un problema? Entonces, expresándolo de manera sencilla, un remedio atiende, corrige, subsana un problema. El doctor Claudio entendía que ese parásito, esa enfermedad que les estaba causando la muerte a muchas personas, era el problema que necesitaba encontrar un remedio. No encontró otra manera que a través de sí mismo poder ser ese portador de esa misma enfermedad. Esa enfermedad que en su momento estaba tan solo en el viaje, ya tenía náuseas, fiebre, sangrado de orina, sangrado al obrar, una situación bien complicada. Y quiero que vayamos a Hebreos, por favor, en el capítulo 2, versículos 14 al 17. Hebreos, capítulo 2, versículos 14 al 17. Dice lo siguiente en el versículo 14. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente, versículo 15, de esa manera,
El Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Vamos a detenernos aquí. Una de las situaciones que estamos hablando y que este auditorio de los hebreos, estos receptores de esta carta, ya les había dicho este autor que Jesucristo era superior a los profetas, que Jesucristo era superior a los ángeles. Y ellos entendían y aceptaban, pero había algo que ellos entendían y decían, oye, pero Jesucristo fue un ser humano. Y un ser humano frente a la creación de la divinidad y de los ángeles, el ser humano es algo inferior que los ángeles. Jesucristo se volvió carne, se volvió sangre, solamente por una razón, para traer un remedio a nuestro problema. Vayamos al versículo del mismo capítulo 2, al versículo 9, por favor. ¿Cuál era ese pensamiento? ¿Qué estaba pasando con este argumento que estaba teniendo? Dice en el versículo 9 de Hebreos 2. Dice, no obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. El autor de Hebreos está explicándoles acerca de que Jesús verdaderamente se hizo carne, se hizo sangre. Y lo que estaba explicándoles es que Jesús tomó una posición temporalmente inferior a los ángeles. Ojo con esto, una posición. ¿Y cómo que esa posición, Fer? Teológicamente se le conoce a este término como la encarnación. El que Jesús viniera a este mundo en carne y sangre, el término teológico es encarnación. Y esta encarnación, muchas religiones dicen que Jesús, pues es que era medio Dios y medio hombre, y la gente y las filosofías y algunas religiones no aceptan la idea que Jesús era como tú y como yo. Sí tenía características divinas, pero era completamente humano, completamente. Pero esta parte que el autor está comentando, dicen, miren, Jesucristo sí tomó, al volverse un ser humano, nacer de esa manera virginal, en carne y sangre, por un propósito, decidió renunciar al privilegio que Jesús tenía, gozaba, previa a la encarnación. Porque sabemos que Jesús existe desde la eternidad hasta no tiene fin. Yo quiero que tú no te pierdas en esto. Jesús, al ser inferior a los ángeles, no significaba que en la posición, no significaba que Jesús ya no era Dios. Nosotros podemos ver que cuando Él nació y que cuando se tomó esa posición, podemos ver, por ejemplo, quiero que vayamos a Lucas 2, el Evangelio de Lucas 2. Versículo 8 al 15. Lucas 2, 8 al 15. Y es el momento donde Él nace. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Versículo 11. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto
se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Versículo 15. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Familia, la posición angelical, la posición humana, nacer en carne y sangre. Yo lo único que quiero es que tú pienses como el creador del cielo y de la tierra, de las estrellas y de las cosas, tomó la posición de un ser humano. Nunca dejó de ser Dios. Ante el mundo espiritual estaba naciendo y lo estaban adorando, porque en su posición no renunció a ninguna deidad. Nació con carne y sangre. ¿Tú recuerdas? Cuando, por ejemplo, también te acuerdas cuando ellos cruzaron el lago y se encontró con un endemoniado. Este hombre que nació como sangre, él veía su autoridad. El espíritu maligno le decía: hijo del Altísimo, no te metas conmigo. Su deidad nunca fue renunciada. No nos confundamos en que la posición de un ser humano con carne y sangre se había renunciado a la posición de lo que Jesús es. Él decía en todo momento: ¿quieres que mande a legiones de ángeles? Él sabía, él seguía siendo Dios, pero ahora estaba puesto en una posición de seres humanos. La pregunta, y lo que quería reafirmar este autor de Hebreos y lo que les está afirmando es: ¿por qué tuvo que volverse hombre? ¿Por qué tuvo que tomar esa posición, aunque sea 33 años desde que nació, inferior esa posición? Porque los ángeles son poderosos, tienen poder, tienen potencia, no superan a los seres humanos. Esa es la posición, la potencia y las características que tiene un ángel a lo que tenemos nosotros los seres humanos. Lo que el autor de Hebreos les está diciendo, ¿entienden? El por qué se rebajó voluntariamente por un tiempo, 33 años que estuvo en esta tierra. Y se volvió en carne y sangre porque tenía la necesidad de un remedio. Existía la necesidad de traer a la humanidad, a nuestra tierra, un remedio. ¿La necesidad de un remedio a qué, familia? La necesidad de romper la esclavitud al pecado. Si nosotros agarráramos un periódico, si nosotros nos metiéramos hoy a una clínica pública, hoy vamos a nosotros a notar, a ver, que la esclavitud al pecado, tan solo la noche de ayer, los tiene ahí. A unos porque manejaron alcoholizados, algunos porque fueron golpeados por la violencia, que no podían dejar de ser violentos con las personas que aman. Niños fueron golpeados, esposas fueron golpeadas, tan solo ayer. Personas fueron violadas, niños fueron abortados. Nosotros, no estamos hablando que en mil no sé qué y en los años de Cristo había esclavitud al pecado. En nuestras familias hay esclavitud al pecado. En ti mismo, tal vez si Cristo no te ha libertado, tú mismo estás sufriendo la esclavitud al pecado. Cosas que no puedes dejar por ti solo. Que la psicología no ha traído una solución. Que las cosas, terapias y tantas cosas, no estoy demeritando esto, pero la necesidad de un remedio era la esclavitud al pecado, y que Jesús necesitó hacerse de carne y sangre para traer este remedio. También el remedio de la vida eterna sin Dios. La vida eterna sin Dios. Las personas pueden pensar y suponer que en esta vida se acaba todo. He escuchado afirmaciones que aquí es el cielo o el infierno, porque aquí te puedes hacer un infierno. No es cierto. Sí existe una vida sin Dios, eternamente. Después de que tú y yo fallecemos, sí existe una vida después de la muerte, y necesitamos que tomar decisiones al respecto.
pero se necesitaba un remedio. Y es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Quiero que nuevamente vayamos a Hebreos, por favor, en el versículo que estamos leyendo. En Hebreos, capítulo 2, versículos 14. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, solo como ser humano podía morir, podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Fíjate lo que dice nuevamente el 16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. Familia, se refiere a los ángeles caídos, a los ángeles que renunciaron de estar en el cielo. Esa solución, ese venir en carne y sangre para el remedio de la eternidad de las personas, para sacarlos de la esclavitud de las personas, fue exclusivamente para ti. Dios, en su plan y su majestad, tiene otra respuesta hacia los ángeles caídos, hacia los ángeles. Ellos, los ángeles caídos, familia, te ven esclavizado al pecado y te ven renunciar a Dios, pero les causa tanta envidia de que tú puedes tener arrepentimiento y una solución. Dice, mira, Jesús vino en carne y sangre y sabemos que no vino para ayudar a los ángeles. ¿Por qué no vino a ayudar a los ángeles? Familia, los ángeles estaban en el cielo y en la gloria con Dios. No sé si escuchaste bien. Estaban en el cielo y en la gloria con Dios. Y en ese cielo y en esa gloria con Dios decidieron renunciar. Y dice Dios, no hay para atrás. Tú ya estabas en el cielo. Tú ya estabas en la gloria. Nosotros como seres humanos no hemos estado en el cielo. No hemos estado en la gloria. Y por eso es que tenemos una oportunidad. Si no, otra decisión tal vez nos tocaría a nosotros. Y ya está diciendo, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Y fíjate que esta verdad que estamos hoy tratando y que el autor de Hebreos estaba hablando, es una verdad que ha capturado el corazón de los hombres en la fe más comprometidos en la historia de la humanidad. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Y quiero que vayamos a Filipenses 2, del 5 al 8, y ve cómo lo expresa él, qué palabras usa, cómo concluye, cómo es que ve esta encarnación. Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice lo siguiente. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Renunció y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Para el apóstol Pablo, que estamos nosotros leyendo, esta verdad le impactaba en su actitud y estaba llamando a los demás a
¿qué actitud tan fea tienes? Yo quiero que tú mires la actitud de Cristo, que Él siendo Dios, renunció a sus privilegios para llegar a esta tierra como un ser humano y se humilló hasta la muerte como un criminal. ¿Ya lo entendiste? Él era Dios, es Dios. Y venir y rebajarse de esa manera para Pablo impactaba en la actitud que él tenía y enfrentaba hacia las cosas. Yo con esto que leí, yo puedo percibir la gratitud que tenía y el enfoque que tenía, la mirada del apóstol Pablo hacia Cristo. Muchos pensamos, familia, que esa humillación solamente son las 24 horas en la cruz. Ese Jesucristo en el Getsemaní. Pero en Hebreos, no es ahí en 2:18, pero yo quiero decirte, ¿quién de nosotros, cuando nacimos, ya estaban esperándonos para matarnos? Él fue perseguido a muerte, apenas recién nacido, sus papás tienen que huir porque ya quieren matar a mi bebé. Todos los momentos y todas las escenas que la palabra de Dios nos permite ver, porque en la palabra de Dios no está escrita toda la vida de Jesús, pero aquella que nos permite ver, si tú observas, todo el tiempo en peligro de muerte, desde que nació, un bebé, y ya querían asesinarlo. Cuando nos dejan ver en la cruz, vemos a todos los hombres que querían, sino matarlo espiritualmente a través de la tentación y el pecado, hasta que nosotros vemos que concluyeron y pensaron que iban a tener la victoria al matarlo, cuando era una solución, porque Él vino con ese remedio para ti y para mí. Pero yo quiero pensar, ¿qué sería para Jesús desde que nació hasta sus 33 años? Porque la palabra de Dios, cuando nos deja ver, te vuelvo a repetir, está sufriendo, está siendo atacado, están incidiendo sobre Él. Y a mí lo que me deja ver la palabra de Dios es lo que nos va a decir en el capítulo 2, versículo 18. Quiero que vayamos a ese versículo, por favor, nuevamente en Hebreos 2, 18. Dice, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Debido, dice, nuevamente lo repito, a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Familia, Jesús, yo quiero que tengas esto en tu mente. Sí nos dice la palabra de Dios en muchas ocasiones que sin lugar a dudas puede entendernos en cualquier prueba que estamos enfrentando. ¿Qué pasó, Jesús? No sé. Pero lo que me deja ver, te digo, son puras pruebas, puras dificultades. Si me explica la Biblia que Jesús puede entender mi sufrimiento, que Jesús puede entender mi prueba, porque Él sufrió, porque Él fue probado, no quiero imaginar todo lo que pasó a lo largo de su vida. Pero lo que sí me asegura, no nos dice, algunos de ustedes los puede entender, el Dios del cielo, el creador del universo, al hacerse carne, al hacerse sangre, sabe lo que tú sientes, lo que tú sufres, lo que tú padeces. Y está diciendo, mira, debido a que Él mismo sufrió, como un ser humano como tú, puede ayudarte, porque pasó por sufrimientos y pasó por pruebas. Puede ayudarte. Nos sentimos sumamente bien cuando encontramos a una persona que pasó lo mismo que nosotros atravesamos. Si eres un diabético, platicar con un diabético. Si te extirparon algo, con el que operaron en algo. Si fuiste abandonado, con el que fue abandonado. Nos sentimos increíblemente bien y de hecho nosotros vemos que creamos grupos con personas que padecemos cosas similares. Alcohólicos Anónimos, juntos compartimos la misma lucha con el alcohol. Drogadictos Anónimos, de todos los grupos, son personas que de alguna manera enfrentaron lo mismo y nos sentimos, aquí no soy juzgado,
Aquí me entienden. Aquí yo puedo expresarme con confianza porque saben de lo que estoy hablando. Y muchos de ellos pueden ayudarse porque están en un ambiente de confianza y de empatía. Lo que nosotros estamos viendo en Hebreos es, Dios te quiere decir a tu oído y a tu corazón, hija, hijo, te entiendo. Puedes hablar conmigo de manera empática. No pienses que es que tú Dios eres Dios y que vas a entender. Yo fui probado. Te puedo explicar esto después, una charla larga, y te puedo explicar qué tanto pasé a lo largo de mi vida. Pero puedes venir y puedes platicar conmigo y no tendrás juicio. Te entiendo. Puedes venir y llorar porque sé lo que estás pasando. He pasado por pruebas y he pasado por sufrimientos. A veces podemos ver a un Dios lejano, a un Dios que no nos entiende. Cristo vino a traernos la solución. Cristo vino como un ser humano. Esa experiencia humana, puedes tú venir e ir a sus brazos y contarle las secuelas de tu pecado. Dios, me ha costado tanto porque mi vida se esclavizó en el pecado, en esto. En esto se expresó mi esclavitud al pecado. Es tan feo para mí esto que estoy pasando. Siento que nadie me entiende. Siento que no me siento con la confianza de expresárselo a nadie porque me van a juzgar. ¿Qué van a decir de mí? Es muy vergonzoso. Y lo que Dios te dice es, te entiendo, hijo. Te entiendo, hija. Lo que el autor de Hebreos está diciendo, dice, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Esa palabra es la palabra griega boetseo, la palabra griega 998 del diccionario Strong. Y es una palabra maravillosa, familia. Esta palabra de ayudarnos cuando pasamos por pruebas, ayudar, otras versiones que tienen dice socorrer. Esta palabra griega tiene una profundidad más, para mí se me hace más exquisita de la ayuda que Dios quiere brindarnos. Porque el contexto de esta palabra es como un padre que corre con un hijo que está llorando porque está lastimado. Los que aquí son padres y madres, cuando tu hijo está lastimado y está llorando, este hijo, en una hora voy, permíteme, en una hora voy. No eres así. Somos urgentes. ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó, chiquito? Y nosotros conocemos el llanto de nuestro hijo. Cuando están llorando de manera diferente, dice, le dolió. Por el puro llanto, un padre o una madre sabe, le dolió lo que está pasando con él. Sabemos el llanto que es, ya lo conocemos, dices, oye, ¿cómo sabes? ¿A poco hay llantos? Sí, hay llantos. Y esta palabra en donde dice, mira, yo he pasado por pruebas, yo he pasado por sufrimientos, puedo ayudarte cuando pases tú por pruebas. Está diciendo que Dios quiere correr hacia ti como un padre corre cuando su niño está llorando y está con el dolor ahí en ese momento. Esa es la palabra se me hace una palabra tierna, se me hace una palabra cercana, una palabra en donde, otra vez tú que vienes, sino una palabra de mucha compasión. El doctor Claudio, que te decía en un inicio, que trajo la solución, familia, esa solución salvó vidas, muchas vidas, pero no se compara con el remedio que se trajo a la humanidad. El costo, pienso yo, para él tomarse en sí mismo esos parásitos es plausible para mí, es loable, es alguien que ama y que quiere ayudar de verdad. Pero que Dios renunciara a su divinidad y volverse humano no tiene precio, familia. Quiero pedirte dos cosas, quiero que reflexiones aquí varias cosas. Una de ellas, y lo que estos autores, el autor de Hebreos estaba hablando, es que estas personas que estaban recibiendo el mensaje, estaban padeciendo sufrimiento. Estaban siendo perseguidos. Esa es la realidad.
estaban siendo perseguidos. Prácticamente está a unos años en donde Nerón y la persecución cristiana se vuelve un horror. Un horror. Y les está explicando a ellos que Dios pasó por pruebas y por sufrimientos con un propósito. Familia, lo mencionaba un poco Vicente en la mañana. No te confundas en que en tu relación con Dios vas a evitar toda prueba y todo sufrimiento. Eso no es correcto. Les estaba diciendo a ellos que estaban sufriendo y ese sufrimiento les hacía, oye, no que Dios ya está en la gloria, que Jesús conquistó, que vino y nació. Sí está en la gloria, sí tiene una posición y va a tomar una posición de toda la gloria y toda la honra a su segunda venida. Pero familia, yo quiero pedirte algo. Utiliza el dolor y el sufrimiento que estás padeciendo para acercarte más a Cristo. No para que te confunda y te alejes, porque a los receptores de Hebreos esa persecución ya los estaba alejando con un reclamo de Dios. No te importo. ¿Por qué permites esto y por qué permites lo otro? Y lo voy a permitir, pero por un breve tiempo esto sucederá. Me ha tocado ver pues discípulos que han sufrido bastante. Y me va a tocar ver a lo largo de mi vida y yo mismo ver eso. Pero que cuando estemos pasando por el sufrimiento, vayamos a Dios de rodillas. Dios, hoy estoy pasando este sufrimiento. No me va a confundir que estás lejos de mí. Más bien sé que me entiendes. Porque tú pasaste por pruebas y sufrimiento. Cumple tu propósito en mi vida. Con este sufrimiento cumple tu propósito en mi vida. No me dejes resistir, no me dejes negarme, no me dejes irme por la puerta de salida, porque aquí no está Dios. Si viniste desde el cielo en carne y en sangre, renunciar a tu posición para poder remediarme mi vida eterna, ¿cuánto más me amas? Tengamos mucho cuidado, familia. Mucho de nuestra familia está esclavizada al pecado. Puedes tener hijos esclavizados al pecado. Yo quisiera pedirte, familia, cuando tú volviste a Cristo, yo no sé qué es lo que tú estabas luchando. Lo único que sí sé, por mi experiencia, por ser un hombre libertado de la esclavitud, es que vuelves a estar en patrones, hábitos y costumbres que tenías y parecería que seguiríamos en esclavitud. El pecado que tú has luchado, eres libre de la cadena. A mí se me figura como ese elefantito que te decía alguna vez, ese elefantito que era un bebé, esos elefantitos de circo, y les ponen un grillete con una estaca a esos elefantitos, y el elefantito está dándole y dándole y dándole días, semanas. Todos conocemos que los elefantes tienen una excelente memoria. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y una estaquita tan pequeña detiene a un animal tan gigante. Pero sabe que el elefantito no va a jalarle, porque él se recuerda que si le jala no pasa nada. El elefante tiene una mentalidad, en ese sentido, así nos pasa como el elefante, una mentalidad de esclavos. Somos hombres libres que Dios nos ha libertado porque el remedio de Cristo, claro que tiene efecto sobre nuestra esclavitud, pero tienes hábitos arraigados, tienes caminitos, tienes contactos, tienes amigas, tienes amigos, en donde nos invitan nuevamente a lo que nosotros padecíamos en el pecado. Si tú eres un cristiano, tienes que renunciar a cualquier esclavitud porque no eres esclavo. ¿O el remedio no funcionó? O sea, ¿falló el remedio? Y la respuesta es no. Tú eres un hombre libre. Solamente vive en esa libertad. Y familia,
en esta vida y con estas luchas que enfrentamos, a veces la vida es bien dura. Para muchos de ustedes, un día a la vez es duro. O sea, dices, ya no quiero, yo ya quiero que se acabe la vida por lo que están padeciendo. Yo lo único que te quiero comentar es que todo lo que vamos a vivir vale la pena. Y el día que muramos, y por el remedio de nuestra confianza en Cristo, vamos a estar en una vida eterna con Dios. Y eso será maravilloso. Gente se está perdiendo en materialismo, en acumular. ¿De qué va a servir? Esta tierra será quemada. Vas a tener el carro más quemado o la casa más quemada. No, se lo voy a dejar a mi hijo, mi nieto. Pues la tendrá la más quemada. Cuando nos perdemos lo mejor. Nosotros antes de todo esto que veíamos en Hechos 2, estábamos viendo la advertencia de no se distraigan, no naveguen a la deriva, pongan su mirada en Cristo. Yo quiero invitarte hoy, familia, a nuevamente ver a Jesús y decir: Jesús, el remedio fue el más costoso de la historia. El que me sacaras de la esclavitud, el que tuviera la vida eterna, ha sido y será el remedio más costoso de la historia. Ese costo nos tendría que tener de rodillas alabándole, porque Dios el Creador renunció y se hizo hombre para venir y decir: César, eres libre. Carlos, corre, eres libre. Cada uno de nosotros. Y te espero en la eternidad. Pagué el precio. Eso es increíble. ¿Cómo renunciar a una fe así? ¿Cómo renunciar a un Señor así? Pues sí, ellos estaban queriendo renunciar porque dejaron de poner su mirada en Cristo. Hoy yo quisiera que oráramos y no nos cansemos, familia, porque el remedio para tu familia destruida, para la gente en necesidad, la solución es Cristo, es Jesús. No hay otro remedio, no existe otra solución. Y será una solución segura. No nos cansemos de orar. Tenemos esa empatía con Dios porque Jesús padeció todo, y vamos a nosotros a entrar en Hebreos a temas como el sumo sacerdocio y todo lo que nos va a enseñar la palabra de Dios. Pero solamente hoy quiero pedirte, suplicarte, pon tus ojos en Cristo y di: Cristo, gracias por renunciar a tu divinidad, por hacerte menos con Dios, por hacerte de carne y sangre como lo soy yo, porque no hay nada que mis labios emitan que no me entiendas. A tus 2 años, a tu nacimiento querían matarte, hasta tus 33 años lo lograron, pero fue el remedio para mi corazón. Gracias. Dale las gracias de manera personal. Y nuevamente, eso es lo que a nosotros nos distraemos. Hemos perdido el primer amor porque desviamos nuestra mirada de nuestro Salvador. Voy a hacer una oración y después de esa oración yo voy a poner una canción para darte a ti ese espacio, para que tú hables con Dios. Son unos minutos. No te vayas de este momento sin decir: Dios, yo he despreciado esta solución. Yo pienso que las religiones no sé qué tanto, lo he despreciado. O Dios, me enseñas cosas más profundas. Acompáñame en una oración.